días a todos. Bueno, durante toda la mañana, ¿no?, hemos estado viendo unos copilotos que ya venían de caja, ¿no?, que nos los disponibiliza Microsoft. Microsoft ha hecho el esfuerzo tenemos a un currito por ahí en Seattle picando y nos lo disponibiliza para que nosotros, como usuarios finales, lo tengamos presente dentro de algún aplicativo que ya tenemos consumiendo dentro de nuestra organización. ¿Qué pasa con aquellos copilotos que no vienen de caja, ¿no? Cuando queremos crear nuestro propio copiloto, ahí nos podemos ir a lo que llamamos Copilot Studio. Otro nombre, más nombres, todo se llama Copilot. Simplemente esto es una herramienta que lo que me va a permitir es crear esos copilotos, ¿vale? Veréis que voy a hacer un par de demos. Son un poco distintas a lo mejor a lo que me han prestado nuestros compañeros. Mis compañeros os han enseñado cómo el usuario, ¿no?, puede tener esa experiencia con esos copilotos. Yo os voy a enseñar cómo podemos disponibilizar un copiloto en tiempo muy rápido. Y esa es una de nuestras grandes ventajas. Para que entendáis un poco nuestro contexto, nosotros tenemos todos nuestros copilotos y esos copilotos que vienen ya de caja, esas soluciones de For Business o el de M365, están totalmente creados sobre Copilot Studio. Vosotros, si quisieseis, lo podríais replicar. Es verdad que lleva bastante esfuerzo, ¿no?, porque están muy bien desarrollados, pero son unos Copilot Studio con ciertas configuraciones que os disponibilizamos a vosotros. Pues cuando quiero otras configuraciones, me voy a crear mi propio Copilot Studio. Pero esto no viene de la nada. Copilot Studio se basa sobre los modelos de Azure. En Microsoft no hacemos las dos cosas dos veces. Si algo funciona, seguimos trabajando con eso que funciona. Lo que pasa es que desarrollamos por encima. Veíamos que Azure nos funcionaba y esos modelos tenían mucha potencia, pues hemos creado una capacidad low-code que me va a permitir crear agentes de una manera mucho más rápida. ¿Y por qué queremos esto? Bueno, esto no viene de la nada. Esto ya tenemos nuestros chatbots que tenemos todos. Por ejemplo, imaginaos una aerolínea, ¿no?, donde quieres consultar desde el móvil, por WhatsApp, quieres consultar el estado de tu vuelo. Eso es un chatbot original. Lo que hemos hecho es que ahora hemos visto que podemos disponibilizar y tener conversaciones mucho más amplias gracias a la IA generativa. De hecho, hemos pasado del concepto de asistente, algo que nos ayuda a hacer nuestras tareas, a un copiloto, ¿vale?, que nos va a ayudar ya no solo a agilizar esas tareas, sino a meternos dentro de nuestros organismos para pasar al siguiente concepto que vamos a explorar durante los próximos años, y Microsoft está apostando por él, que es el concepto de agente, ¿no? El concepto de agente no es solo que me ayude, sino que va a poder ejecutar cosas por nosotros. Y cuando oigamos agentes, Microsoft ha sacado agentes, no deja de ser un copiloto que lo que vamos a hacer es enseñarle a que actúe por nosotros, siempre bajo nuestra supervisión, ¿no? Entonces, desde Microsoft sí que creemos que hemos pasado por todos esos estados. Ahora mismo estamos en el estado de copiloto y estamos convergiendo a la parte de agentes, y en muy poco tiempo estaremos ya totalmente metidos en el mundo de los agentes. ¿Qué nos ofrece Copilot Studio? ¿Y por qué es algo diferente? Porque me decís, bueno, Paula, pues es que yo con mi Copilot for Service me sirve. Sí. Lo que pasa es que nosotros aquí lo que tenemos es la capacidad, ¿no?, de darle un extra a esos copilotos. Primero, ¿cuándo vamos a elegir nuestro Copilot Studio? Cuando queremos algo que se sale fuera del contexto de los aplicativos que ya ha creado Microsoft para nosotros, ¿no? Imaginaos un contexto para un departamento en específico. Ahí vamos a disponibilizar un Copilot Studio. Además, nos va a permitir crear automatizaciones. Es verdad que los copilots que ya vienen de caja crean esas automatizaciones, pero nosotros no podemos crear más allá, ¿no? Esto sí que nos va a dar la capacidad de extender. Y vamos a extender con low-code. La gracia de todo esto es la rapidez que tenemos para extenderlo. Y eso lo conseguimos gracias al low-code. Vamos a tener conexión ¿a qué? A lo que queramos. Todo lo que esté apificado, es decir, todo lo que tenga acceso desde el exterior, vamos a poder conectarnos a ello. Porque desde Microsoft, desde hace muchos años, llevamos creando lo que llamamos los conectores de Power Platform. Esos conectores son conectores a vuestros sistemas externos. Pueden ser sistemas como un SharePoint, un ServiceNow, lo que nosotros queramos, pero también todo eso interno de vuestra propia organización que tenga una conexión directa desde fuera.
¿no? Luego también tenemos extensión de código. Nosotros, si hay cosas que con el bajo código no podemos hacer, siempre nos podemos conectar a GitHub, nos podemos conectar a Azure, podemos hacer esa extensión y podemos codificar de una manera mucho más rápido. Vamos a escalar agentes. Oye, imaginaos que yo estoy ahí con mi móvil pidiendo el booking a ver cómo está mi vuelo y veo que me lo han retrasado y quiero contactar con un agente ya para que me cambie el vuelo. Podríamos hacer esa escalación a agentes, ¿no? Y luego, lo más importante es dónde se disponibilizan nuestros Copilot Studios. Lo podemos disponibilizar donde queramos. Esto es una de las mayores diferencias con los copilots que hemos visto anteriormente. El Copilot de M365 está disponibilizado en Teams. Si vamos a usar el Copilot de Excel, habrá que usarlo en Excel, ¿no? El Copilot de Service, en Service. Todo es en su sitio. Copilot Studio lo podemos disponibilizar en una página interna, en una página que tengamos a un proveedor externo, ¿no? En WhatsApp, lo podemos disponibilizar también en Teams si quisiésemos. De hecho, estos son todos los canales que tenemos. Y esto nos permite la omnicanalidad de la que estaba hablando también Alba anteriormente. ¿Cómo empezamos a construir nuestro copiloto? Es muy fácil, yo ya veréis que en 6 minutos os voy a crear un copiloto, ¿no? Pero primero hay que empezar, habrá que darle unos parámetros, luego hay que construirlo. Cuando lo construimos lo vamos a publicar en uno de los canales que hemos visto y luego lo vamos a gestionar. ¿Por qué? Porque quiero feedback. Yo lo que quiero es ver cómo mis usuarios están interactuando con ese copiloto para generarme feedback y poder desarrollar sobre ese feedback, ¿no? Antes de empezar con la parte con el vídeo, sí que os quiero enseñar lo potente que es esto, que es la parte construcción, el build, el número 2. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es meterle inteligencia artificial. Esto no viene de cero. Nosotros antes teníamos también nuestros chatbots, pero el chatbot había que crearse manualmente uno a uno. Es decir, si yo buscaba por mis bookings por ejemplo, en el chatbot que os decía de una aerolínea, estaba genial, pero yo tenía un currito que me ha programado absolutamente todo lo que va a interactuar conmigo, ¿no? Pues ahora ya no hace falta. Voy a permitir que la inteligencia artificial tenga esas conversaciones, ¿no?, con el usuario para evitar que el desarrollador tenga que programarlo. Y ya no el desarrollador tenga que evitar programarlo, sino que además permita al desarrollador que si se le olvida alguno de las casuísticas que el usuario puede tener para interactuar con nosotros, nos lo haga, ¿no? Entonces, nos va a permitir que con fuentes de conocimiento nosotros embebamos las fuentes de conocimiento que queramos y el copiloto nos conteste sobre ello. Os pongo un ejemplo. Antes nos contaba Antonio el ejemplo del SharePoint. Yo tengo un equipo donde tengo un SharePoint con todos nuestros documentos, ¿vale? Imaginaos tema de contratos. Quiero hacer contratos nuevos. Siempre me baso en los contratos antiguos para ver las distintas ofertas que he tenido. Oye, pues muchas veces necesito un copiloto que me ayude a agilizar ese proceso. La oferta la voy a tener que hacer yo, pero si hay alguien que me ayuda a encontrar la palabra exacta con el importe exacto, lo voy a hacer de una manera mucho más rápida. Todo eso lo tengo disponibilizado en mi SharePoint. O, por ejemplo, tengo una base de datos en SQL con todos los datos que llevo dentro de mi organización y quiero atacar hacia esos datos. Me van a servir también como fuente de conocimiento. Y una de las cosas más importantes que hemos embebido también es que no solo sepa responderme sobre datos y fuentes externas, sino que también me ejecute acciones. Y esta es una de las cosas más importantes que tenemos. Yo voy a poder ejecutar acciones al exterior y aquí es donde vamos convergiendo a ese paradigma nuevo de agente, ¿no? Veremos un ejemplo de esto. Y lo último es que sí, el modelo que tiene, esto es un SaaS, ¿no? Esto lo que me hace es que yo te disponibilizo, tengo un modelo, toda la parte del LLM lo tengo con los modelos que los desarrolladores de Copilot Studio han hecho para vosotros, pero es que yo tengo un modelo en mi casa, que me va genial, es que tengo un modelo de facturas que lo quiero, que lo necesito. Pues podemos embeber esos modelos que ya tenemos dentro de nuestro Copilot Studio y directamente que ataquen sobre ellos. Vamos antes de ir con un ejemplo, perdonad. Nosotros no dejamos que la IA haga todo por nosotros. Hay veces que queremos guiar al usuario. Esto se hacía antiguamente, ¿no? Antes yo guiaba al usuario y dependiendo de lo que el usuario me iba contestando, iba ejecutando ciertas acciones. Eso lo vamos a seguir haciendo y eso es lo primordial y en lo que se va a pasar. Si una vez, el usuario interactúa con nosotros y no hay ninguna de esas acciones predeterminadas para ayudar al usuario, vamos a pasar a la IA generativa para que nos ayude.
Vamos a coger todos esos casuísticas que no contemplábamos y ahí es donde meteremos la IA generativa. Si con eso el usuario no es capaz de, o sea, si no somos capaces de responder al usuario y no les podemos dar las necesidades que necesita, oye, pues nos vamos a ir a una escalación. Lo que pasa que antes directamente, si no había construido lo que llamábamos un topic, ¿no? Que era que esa conversación, directamente lo escalábamos. Anda que no he preguntado yo a veces, quiero reservar un vuelo. No te he entendido, por favor, ¿me puedes decir? Quiero reservar un vuelo. No te he entendido. Bueno, pues ahora sí nos va a entender. Y si no nos entendiese, no pasa nada. Siempre podemos escalar. Vamos con un ejemplo muy rápido. Para crear un copiloto, es verdad, son un ejemplo muy distinto a lo que hemos visto antes porque habéis visto la experiencia y ahora vamos a ver cómo crearlo. Pero lo que vamos a decir directamente es, vamos a darle una página web y con esa página web va a ser capaz de tener todo el contexto de esa página web y utilizarla directamente como fuente de conocimiento. También podríamos tener la fuente de conocimiento externa si quisiésemos. En este caso no lo hemos implantado. Y le vamos a preguntar, bueno, en este caso hemos metido una página web, ¿no? Le vamos a preguntar, pues, qué hay dentro de esa página web. Vemos la página web y lo interesante es que no me copia y pega la página web, sino que lo entiende, tiene sus modelos de lenguaje natural que van de indexación, que lo que va a ir permitiendo es entender y tener la capacidad de razonar, ¿no? Y darme esa información. Entonces le vamos a preguntar sobre ello y me lo da siempre referenciado. Yo lo que pasa es que le he dicho que no le permito que interactúe con el exterior. Muchas veces lo queremos en un contexto específico. Entonces, si le pregunto por otras cosas, no me va a saber responder porque necesito darle esa información, ¿no? Entonces, ahora le voy a preguntar por otras cosas y me va a decir que no lo entiende. Pues ¿qué tendré que hacer? Darle la información necesaria para que lo entienda. Muchas veces queremos acotar y que no los usuarios tengan acceso a todo lo que hay, ¿no? en la nube pública. Además de poner páginas web, también podemos meter los modelos de Azure, podemos embeber ficheros, ¿no? Y podemos embeber otras fuentes como conocimiento, puede ser Salesforce, un database, para que directamente coja esa información que tenemos de nosotros, ¿no? Esto es cómo serían las respuestas generativas. No hemos programado nada, le damos la información y nos sabe contestar sobre esa información. Y esto es una de las cosas más potentes. Ahora, lo que veis me está contestando sobre la segunda fuente de documentación que le he dado. Ahora lo que yo le voy a decir es que quiero crearme una conversación. Es decir, no que contestes lo que quieras, sino que yo quiero guiar al usuario. Y eso hay que desarrollar siempre en bajo código, porque estamos en un... Perdonad, estamos en un concepto de bajo código y me va a permitir crearme lo que llamamos unos topics. Esto es como se desarrollaba antiguamente, ¿vale? Pero ahora lo que pasa es que voy a utilizar Copilot para que desarrolle por mí. Esto simplemente os lo muestro para que veáis la rapidez que tenemos de disponibilizar un copiloto. Más allá de lo que podamos hacer es la rapidez que tiene un desarrollador de que Copilot le vaya guiando. Siempre se puede modificar, ¿no? Pero vamos a tener esa información y vamos a poder tener esa agilidad para desarrollar. Ahora lo que vamos a hacer es, hemos visto la parte de acciones y cómo nos ayuda a desarrollar, la parte de respuestas generativas y de cómo nos ayuda a desarrollar. Ahora la parte de acciones, lo nuevo, lo que mola, el cómo mi usuario interactúa. No solo recibe información, sino que también interactuamos, ¿vale? Voy a poner un ejemplo con ServiceNow también. Esto, la diferencia con lo que ha enseñado Alba, es donde lo podríamos disponibilizar o incluso qué podríamos hacer con ello. Aquí, la gracia de todo, no quiero que os fijéis ahí, la gracia es cómo va a detectar la intención del usuario de cuál es la acción que quiere hacer. Y eso es lo importante. Yo no le tengo que decir, si te pregunta por X, dime lo que quieres, sino que le voy a decir, cada vez que un usuario quiere interactuar contigo acerca de un ticketing, tienes que ejecutar esta acción. Entonces, ahora le voy a decir mi ejemplo y otra de las cosas importantes es que yo le puedo decir que recoja información y la almacene. Yo le voy a decir que soy David y que coja mi información como David, que coja todo lo que está dentro de mi CRM y con esa información va a ser capaz de extraerme todo. Entonces, ahora simplemente le voy a preguntar sobre un ticket, va a saber quién soy, va a ver el ticket con el número y va a saber responderme sobre ello. Una de las cosas interesantes que tiene es que también guarda memoria. Yo le he dicho una vez que soy David y va a ser capaz de contestarme sobre esos datos que ya tenía almacenados sobre ello, ¿no? Aquí, lo que os decía, estamos directamente haciendo sobre una acción. Pero fijaos que yo le he tenido que preguntar sobre el número.
y yo he tenido que programar que conteste sobre un número. Hemos llegado a un punto más allá. Vamos a ser capaces de hacer acciones y que sea el copilot quien sea capaz de interactuar con el usuario hasta recibir toda la información que necesita. Y eso es con lo que seguimos con un agente. Un agente es una acción al exterior y Copilot va a interactuar con el usuario hasta coger toda la información que necesita. Ahora le vamos a preguntar por el estado, vemos que nos ha interactuado de esta manera, pero si le preguntamos sobre más información también nos la da, ¿no? Pero si ahora preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es la ciudad del usuario? Lo va a coger perfectamente porque tiene nuestra información, me va a decir que es Atlanta, pero ahora le voy a preguntar sobre el tiempo de esa información. Me está interactuando, si os fijáis, con diferentes sistemas externos, con ServiceNow, con el weather. No solo me interactúa con uno y tengo que programar para uno, sino que va a ser capaz de ir alternando. Y de hecho, aquí vemos cómo me contesta sobre el weather. De hecho, si le pregunto por dos cosas a la vez, va a ser capaz de hacer dos acciones a sistemas externos diferentes y que contesten sobre mí, ¿no? Por supuesto, esto necesita un tiempo de desarrollo, pero es muy pequeño. O sea, estamos hablando de que podemos disponibilizar estos copilotos en cuestión de semanas y si son más fáciles, incluso de días, podríamos disponibilizar estos copilotos, ¿no? Una vez tenemos nuestros copilotos creados, es muy fácil disponibilizarnos. Estamos en un sistema de low-code donde, por supuesto, tenemos sistemas de ALM, etcétera, pero la publicación es muy sencilla. Simplemente lo publicamos y después de publicarlo, una vez me dice que no tiene ningún error, que todo funciona perfectamente, donde puedo hacer test, etcétera, lo que voy a hacer es disponibilizar en uno de los canales que tenemos. Una vez está disponibilizado, nos vamos al último punto, que es llevar las analíticas. Me da analíticas de cuáles son las preguntas más frecuentes de los usuarios. Si el Copilot Studio ha sido capaz de satisfacer esas preguntas, si nos las ha contestado. Si luego también podemos pedir feedback al usuario, podemos tener cuántos usuarios han interactuado, cuántas conversaciones, número de preguntas que necesita el usuario hasta alcanzar la respuesta. Tenemos toda esa analítica y no hay que desarrollar nada para ello, porque todo es low code. Entonces, ya por acabar, y para quedarnos un poquito con cuándo elegir Copilot Studio y no cuándo elegir otra cosa, ¿no? Primero, cuando necesitamos personalizar. Nosotros con los otros copilotos no podemos personalizar, con esto sí. Lo que sea, hasta el mensaje de entrada. Hola Paula, ¿qué tal estás? Eso lo podríamos personalizar. Luego, cuando queremos el contexto de un escenario específico, ¿no? Oye, yo lo quiero para el departamento legal, quiero hacerme un Copilot de legal en específico. Ahí vamos a poder también utilizar Copilot Studio. Por supuesto, cuando queramos multicanal, los copilots que hemos estado viendo esta mañana, como os decía, están disponibilizados siempre en el mismo sitio. Yo esto lo puedo disponibilizar en una página web externa o donde queramos, ¿no? Luego también cuando queremos conectarnos a sistemas externos, como os contaba antes con low code, y luego, por supuesto, cuando queremos disponibilizarlo de una manera muchísimo más rápida, ¿no? Porque es nuestra propuesta de low code y la disponibilización es súper rápida, súper ágil y nos va a permitir llegar a esas necesidades de negocio que ahora mismo son muchísimas y no somos capaces nosotros como desarrolladores de llegar.